Todos sabemos que diversificar es una forma de evitar el riesgo en nuestras carteras. Y diversificar solo significa comprar activos de diferentes sectores, diferentes tipos, diferentes geografías. Dicho con otras palabras, a más variedad tenemos, menos probabilidades hay de que una bajada en alguno de nuestros activos provoque que nuestra cartera caiga. Es por eso que mucha gente invierte en criptomonedas, en bolsa, en inmuebles y, como no, en el tema del que vamos a hablar hoy, que son las startups. En este vídeo, básicamente, te voy a explicar un poquito qué son las startups, ventajas y desventajas, rentabilidades que dan, estadísticas, riesgos y básicamente mi opinión sobre si es viable o no invertir en ellas y sobre la facilidad o dificultad que eso conlleva. Así que si te interesa este vídeo y quieres ver más, quédate porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edu, bienvenidos a mi canal y hoy, como te he dicho en la introducción, vamos a hablar sobre las startups y qué conlleva invertir en ellas. Así que, sin dar más vueltas, vamos a la presentación que he preparado para hoy. Bien, pues si venimos por aquí, vamos a empezar hablando de qué es una startup y de qué valores tienen en común todas estas startups. Más que nada, todo el mundo conoce el concepto startup, pero creo que nadie va más allá o nadie sabe exactamente sus valores o características. Es por eso que básicamente una startup es una empresa, digamos, de nueva creación, la cual surge casi de la nada y que tiene como objetivo alcanzar un crecimiento a base de financiación normalmente externa. Es por eso que se puede invertir en ellas. Además, estas startups suelen aportar una idea innovadora por la cual invertir en ellas supone que esa idea se desarrolle y en un futuro pueda aportarse a la sociedad. Dicho esto, vamos a ver estos valores que te he remarcado por aquí. El primero de todos es que obviamente una startup se basa en la innovación, es decir, está centrada en las nuevas tecnologías normalmente y necesita también acceso a financiación. Esto es básicamente porque si no se aportan nuevas ideas y hay empresas haciendo estos trabajos, pues obviamente la startup no va a triunfar ya que estos servicios ya se ofrecen. Por otro lado, tienen un objetivo principal, que es crecer rápidamente con un capital bajo, y eso lo que consiguen con ello es un margen muy amplio de beneficio. Por tanto, invertir en una startup exitosa va a dar grandes márgenes, grandes crecimientos y por tanto grandes beneficios. Pero obviamente encontrar esa startup exitosa es encontrar esa aguja en el pajar. Aparte, todas las startups necesitan una financiación externa, es decir, algún inversor o alguna persona que aporte ese capital necesario, ya sea para desarrollar la idea, hacer el marketing de esa idea o investigación relacionada con el tema. Cualquier tipo de coste necesita una financiación para llevarse a cabo. Como cuarto punto, tenemos que suelen haber pocos trabajadores altamente cualificados, es decir, estas startups no se suelen llevar a cabo por expertos en materia, sino que se suelen dar, pues más que nada, como hemos oído en las historias más populares, pues por estudiantes, por gente con buenas ideas pero que no tiene mucha experiencia en ninguno de los sectores y por lo general por gente joven. Además, como quinta y última ventaja, tienen estas ventajas fiscales o subvenciones públicas, que quiere decir que los gobiernos avalan todas aquellas startups que ofrecen una buena idea, que creen que puede aportar algo a la sociedad y por tanto parte de la financiación que necesita esa idea pues la aporta el gobierno con esas ayudas. Bien, por aquí tenemos una gráfica que me parece muy curiosa y que he querido poner, la cual habla del club de las empresas startups más valoradas del mundo. Remarcarte que esta gráfica es de febrero de 2016, es decir, está un poco desactualizada, pero simplemente la he puesto para que veas cómo han nacido grandes empresas a día de hoy de la nada. Aquí tenemos, por ejemplo, a Uber como una startup que a día de hoy todo el mundo conoce, Xiaomi, Airbnb y muchas otras conocidas que estás viendo por aquí y que ahora mismo son empresas emergentes de más de 1.000 millones de dólares. Pero todo esto obviamente siempre tiene un pero y es estas estadísticas que te he puesto por aquí, sobre todo remarcándote una que me ha parecido muy interesante y es que el 90% de las startups fallan. Y llegado a este punto es cuando voy a darte mi opinión personal y creo que si no tienes experiencia en el sector o no conoces bien cómo funciona todo el tema, invertir en startups es una locura. Y eso es básicamente por el dato que tienes aquí. Muchas de las startups de las cuales nacen luego al final acaban quebrando y no acaban de superar ni los 2 años desde que se echan adelante. Cuando eso sucede, todo el dinero invertido de los inversores se pierde. Es por eso que si no tienes ningún tipo de experiencia, encontrar un unicornio, que es el apodo que se le ha puesto a esas startups exitosas que salen adelante como las que hemos visto en los cuadros anteriores, es una tarea muy complicada. Además, no solo eso, sino que hay que tener un perfil de tolerancia al riesgo muy alto, hay que saber perder y hay que saber encontrar esas buenas oportunidades. Además, una startup no es como una empresa en bolsa que aporta muchísimos informes, informaciones, tesis y hay de todo detrás de ella, sino que una startup es mucho más opaca, cuesta muchísimo más conseguir información y todo se tiene que suponer e imaginar cómo va a funcionar de cara a largo plazo. Aún así, vamos a continuar viendo el vídeo, las estadísticas y te voy a enseñar de todas formas cómo se invierte en estas startups, ni que sea a nivel informativo. Bien,
Pues como te iba diciendo, aquí en la gráfica de los fallos te dice cuáles son los motivos de más peso por los cuales fallan. Y el más grande, con un 42%, es decir, casi la mitad de los fallos, se deben a que la idea no la necesita el mercado. Es decir, que ya está creada, que no aporta nada nuevo o simplemente que no es suficientemente innovadora para aportar algo a la sociedad. Luego vemos que también se quedan sin financiación y eso también arruina el 29%. Luego vemos que no han nacido en el mejor momento. Luego vemos también que no tenían el equipo correcto, es decir, pues la gente que formaba parte de esa idea, la idea y la intención era buena, pero el equipo o la gente que lo conformaba pues no era lo suficientemente buena como para llevarla a cabo. Y luego he destacado también algunas que me han llamado mucho la atención, como por ejemplo que el producto sea pobre, luego que el marketing también sea pobre y por último incluso puedes fallar una startup simplemente por una mala ubicación. Da igual que hagas un buen marketing, que tengas el dinero, que tengas la idea, que lo tengas todo, que si estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, tu empresa o tu startup, mejor dicho, va a quebrar. Como información extra, decirte que esa gráfica la he extraído de este informe que me ha parecido tremendamente interesante, ya que aquí vas a encontrar todo tipo de estadísticas relacionado con las startups. Y en este caso, para que el vídeo no se alargue mucho, no voy a estarme analizando ni viendo ninguna estadística, pero las voy a pasar un poco por encima porque si te interesa alguna de ellas, puedes pausar el vídeo y leerla, y si no te voy a dejar este link en la descripción. Llegamos ya a un punto bastante interesante de este vídeo. Ya hemos conocido bastantes datos sobre qué es una startup, sobre su tasa de éxito o fracaso, los riesgos que hay, algunas startups que han llegado a triunfar y que todos conocemos. Y ahora vamos a ver en general cuáles son los pros y contras de estas startups. Un poco con la idea que hemos transmitido durante el vídeo podemos hacernos una idea de que las ventajas son básicamente esos beneficios elevados en el caso de que triunfe, que la inversión puede ser a largo plazo ya que una empresa no se crea de un día para otro y que la participación en el desarrollo pues ayuda a que hayan también avances tecnológicos ya que estas ideas suelen ser innovadoras. Como desventaja pues obviamente tenemos que muchísimas fracasan y por tanto podemos perder el dinero, con lo cual también se trata de una inversión arriesgada, lo que obviamente a más retorno pues mayor es el riesgo que tenemos que correr. Y por último la incertidumbre, que es lo que te comentaba de que no tendremos toda la información detallada sobre qué está pasando, cómo va el proyecto, números del proyecto, como tendríamos por ejemplo en una empresa que cotice en bolsa. Por último te voy a decir ya cómo se invierte en las startups, cuántas formas hay, pero vuelvo a repetirte que no es una idea que yo vaya a llevar a cabo, que simplemente te la explico a un nivel teórico y ya es cosa tuya de barajar si esta es una buena opción para ti o no. Bien, para invertir en una startup hay 3 opciones e incluso 4 que vamos a comentar. La primera de todas es mediante una plataforma de equity crowdfunding para startups, que esto del crowdfunding ya lo hemos comentado varias veces en el canal, pero básicamente consiste en que en una plataforma se cuelgan todos los proyectos de startups, allí te hacen la descripción, te explican de qué va el proyecto, cómo lo quieren proyectar a futuro, y dan un seguido de datos y a partir de ahí tú puedes decidir en qué proyecto puedes aportar tu dinero. En función de cuánto dinero aportes, también conseguirás los beneficios en proporción. Es decir, si tú aportas la mitad del dinero que necesitan, pues la mitad de los beneficios que consigan para los accionistas van a ir para ti. Si lo haces con un 10%, pues lo mismo con un 10% y así sucesivamente. Normalmente, lo que se suele hacer al invertir en estas startups, como hemos visto que el 90% fracasan, quiere decir que de cada 10 startups que inviertas, solo vas a ganar dinero con una y las otras 9 van a ser pérdidas. Obviamente, con la una que consigas ganar dinero, se supone que vas a ganar más dinero que el que has perdido con las otras 9, ya que los retornos son muy elevados. Pero, por tanto, al invertir en startups no hay que hacerlo solo en una o en 2, sino que hay que hacerlo en un montón o incluso en packs de startups, deseando encontrar ese unicornio del cual antes hablábamos. Bien, una segunda manera de invertir es como business angels o ángeles inversores, que básicamente para esta opción hay que tener relación directa con el fundador. Y no solo aportas un dinero, sino que también puedes aportar contactos y experiencia. En este caso ya la veo mucho más complicada, hay que tener una relación más cerrada y casi conocer a la persona que está llevando a cabo la startup, y por tanto esta opción la veo un poco tediosa para todos nosotros.
pero yo le aporto por si acaso. Como opción número 3 tenemos a través de un fondo de Venture Capital, es decir, mediante gestores que son los que diversifican nuestra inversión en diferentes startups. Eso significaría no tan solo no tener el control de cómo está evolucionando la startup, sino que tampoco no tendríamos ni el control de nuestro dinero, sino que sería un gestor quien invertiría el dinero. Y cuando un gestor que invierte un dinero que no es suyo y no tiene skin in the game, pues los riesgos aún creo, en mi caso, que se aumentarían mucho más. Por último, tenemos que podemos invertir en startups cuando salen a bolsa. En este caso, ya no estaríamos hablando de una startup demasiado reciente, sino que ya llevaría su típica madurez, como por ejemplo hizo Uber cuando salió a cotizar en bolsa, pues ya había crecido lo suficiente, ya estaba generando ingresos y al final cuando inviertes en este periodo de la startup, obviamente es más seguro, pero también los beneficios no son tan elevados como antes. Es decir, sería como invertir en una empresa más. Y bueno, esto ha sido básicamente el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de gran utilidad y te haya sido informativo. Simplemente quería explicarte un poquito más acerca de esto de las startups y por si te interesaba invertir en ello o lo estabas valorando. Espero haberte aportado toda la información que necesitabas y a partir de aquí ya es cosa tuya. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos a la próxima.